Ya, vamos a otro tema, algo bien universal parece, porque el dolor de espalda es uno de los padecimientos más comunes en el ámbito de la salud. Hay una investigación que se realizó a nivel internacional donde se dice que 619 millones de personas sufrieron de este diagnóstico el año 2020 y se estima que para el 2050 esta cifra se eleve a 843 millones de personas. Vamos a profundizar en este tema, nos acompaña para esto el doctor José Fleiderman, traumatólogo del Centro de Columna de la Clínica de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Hola Claudia, muy buenos días. A ver, ¿por qué es tan común este padecimiento? Uno dice que impresionante las cifras, pero claro, uno empieza a mirar y conoce a mucha gente que se queja recurrentemente del dolor de espalda. ¿Es un problema anatómico? ¿Es un problema de estilo de vida? ¿Es que estamos, no sé, no haciendo lo suficiente para prevenir este dolor? ¿Qué está pasando? Mira, la verdad es que es tremendamente frecuente, tal como tú dices, y la verdad es que las principales causas es más que nada desgaste de los discos y degeneración que se va produciendo con el paso de la edad. Ahora, a medida que la población va envejeciendo, efectivamente se hace cada vez más frecuente, pero sin embargo no hay que dejar de considerar que tiene un componente bastante genético y hereditario también. De repente hay gente muy joven que padece esta enfermedad y a su vez hay gente mayor que muchas veces no tiene el problema o tiene desgaste de discos que no le generan dolor. No necesariamente el desgaste de los discos, de las articulaciones o la artrosis de la columna implica necesariamente dolor. Pero sí es cada vez más frecuente con el tema del envejecimiento, pero hay que tener en consideración que existen otros factores que se asocian a esto. Y dentro de eso principalmente está el tema del sedentarismo. Ahora la población se está haciendo cada vez más sedentaria, hay cada vez más gente, índices de obesidad que van en aumento, sobre todo en la población infantil, y por eso es que una vida saludable, idealmente mantener buen peso y una vida de ejercicio, realmente nos va a poder proteger de esto. Doctor, hasta donde yo leía, esto es lo que nosotros como que popularmente le decimos lumbago. Usted habla del desgaste de los discos, no sé si es lo mismo. Estaba leyendo que en el fondo el dolor que más afecta o el más típico está entre la parte o está en la parte baja de la espalda, entre las duodécimas costillas y los pliegues de los glúteos. Es como el dolor bajo de la espalda, ese es el dolor más frecuente. Tal cual, eso es el dolor más frecuente, eso se llama lumbago, que el lumbago se define como el dolor que está bajo la duodécima costilla hasta la zona del sacro, ¿ya? Entonces toda esa zona de la cintura, eso es el lumbago, ¿ah? La gente tiende también de repente a decir que es la ciática, pero eso no es la ciática, sino que la ciática es ya cuando el dolor se irradia hacia el glúteo o la pierna, una o ambas piernas, pero el lumbago propiamente tal es el dolor en esa zona que está mostrando la imagen. Ya. ¿Y esto es algo crónico o pueden ser episodios? Leía también en esta investigación que dice que el 80% de la población, o sea, estamos hablando casi de todo el mundo, tendrá una lumbalgia alguna vez en la vida. Pero no sé en cuántos casos o cuántas veces eso se cronifica, porque lo que vemos es que de una edad en adelante el dolor de espalda crónico parece ser algo cada día más habitual, ¿no? Claro, efectivamente está siendo cada vez más frecuente. Sin embargo, la mayoría de los lumbagos son agudos, ¿ya? Los lumbagos se dividen en agudos, subagudos o crónicos. Ya. Agudos generalmente son lumbagos que no sobrepasan las 3 semanas, el mes. Subagudos más o menos cuando están entre 1 mes a 3 meses y ya crónicos cuando sobrepasa el dolor lumbar pasado los 3 meses de dolor, ¿ya? Ahora, como te decía, la gran mayoría son lumbagos agudos y la gran mayoría de estos lumbagos son netamente contracturas o pequeños microdesgarros a nivel de la musculatura, son musculares más que nada. Entonces lo que dicen que nadie se va a salvar del dolor es porque probablemente todos lo vamos a tener alguna vez en la vida, así como todos nos vamos a resfriar alguna vez en la vida, todos vamos a tener algún dolor lumbar. Pero eso no significa que vayamos a todos tener un dolor crónico. Esta diferencia entre un lumbago agudo, subagudo o crónico tiene que ver con las causas, en el fondo, me imagino, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero un lumbago agudo, como un episodio de lumbago, me suena a que puede estar motivado en algunos casos porque uno hizo una mala fuerza, porque, no sé, pasó mucho rato en una postura que a lo mejor no era la mejor, y que después se podría ir cronificando, ¿o no? ¿Cómo es el desarrollo? En el fondo, lo más habitual es el lumbago agudo, que es un episodio corto por algo que uno hace. ¿Y qué pasa en el caso crónico? Cuando ahí no sé si responde a algo que uno hace, a lo mejor tiene que ver hasta con, como decía usted, factores genéticos o cosas que te predisponen a eso, ¿no? Efectivamente, tal cual como tú dices. O sea, la gran mayoría son lumbagos agudos y la gran mayoría no se cronifican. O sea, uno no pasa más allá de un episodio de dolor lumbar que fue netamente por una fuerza mal hecha, un levantamiento mal particular, un ejercicio mal realizado,
y son de origen muscular, como te decía. ¿Ya? Sin embargo, la preocupación está, y donde hay que poner ojo y eventualmente consultar al especialista, es cuando tenemos un paciente donde ese lumbago se cronifica en el tiempo o bien se hace cada vez más frecuente con el paso del tiempo. Ahí es donde eventualmente caen las otras causas que dentro de las principales están el tema de lo que se llama la artrosis en la columna, y dentro de la artrosis está el desgaste de los discos, pero también la artrosis de las articulaciones de la columna, que son las facetas. Ya, ahí las mujeres sacamos la peor parte, ¿no? Porque por una cosa hormonal, de descalcificación, me imagino que quedamos más expuestas a ese dolor crónico, ¿o no? Es un poquitito más frecuente en mujeres, efectivamente, pero eso no es dentro de los factores de riesgo más importantes. Como te digo, dentro de las cosas más importantes está el componente genético, y las otras cosas que se asocian muchísimo está el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo. También es un tema que no es menor. Ya, yo leía que en este mismo estudio que decían que igual, pese a todas las recomendaciones de mejorar la postura, de estirar un poco la espalda, no estar tanto rato sentado, de no cargar cosas de forma abrupta o pesos que en el fondo puedan sobrecargar la columna, la espalda, había un 40% de los casos de origen desconocido, donde no se sabe finalmente por qué se produce este dolor. Alguien ahí en la investigación, en el reportaje, decía, este es como el talón de Aquiles del ser humano. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada, doctora? ¿Hay algo que pasa en esta parte del cuerpo que a lo mejor está expuesta sin saber muy bien por qué? Totalmente de acuerdo, sí. Efectivamente existen porcentajes de casos donde efectivamente uno no llega a la causa, sin embargo, la gran mayoría de las veces uno es capaz como especialista de detectar cuál es la causa principal. No necesariamente saber por qué le está pasando eso, ¿me entiendes? Sino que sí detectar cuál es la fuente del dolor. Pero efectivamente, en ese sentido, muchas veces cuando uno no hay ningún factor de riesgo que uno pueda determinar en el paciente particular, ahí es donde el componente genético hereditario cobra valor, y por eso es que es lejos lo más frecuente. Ya, pero cuando a usted le llega un paciente o una paciente con dolor de espalda, me imagino que se pueden hacer algunos como diagnósticos. Yo no sé si usted manda a hacer exámenes, pero ¿qué es lo que se le va a hacer a ese paciente? ¿Hay un cambio en el estilo de vida? ¿Evitar el cargar el peso? No sé. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que hoy día funciona como manejo para llegar a un dolor que ya definitivamente no sabemos por qué se da? ¿Qué hay que corregir? Mira, efectivamente, uno inicialmente ya viendo al paciente y con la entrevista del paciente y viendo sus hábitos, ya uno puede corregir muchas cosas. O sea, las únicas cosas que uno puede corregir principalmente son los hábitos del paciente. O sea, ponte tú, si el paciente está con un sobrepeso, un índice de masa corporal elevado, es sedentario, no hace ejercicios, tiene poca musculatura abdominal, está continuamente sentado en la oficina o hace ejercicios que son inadecuados, uno corrige todas esas cosas y le indica principalmente que se preocupa de mejorar esos factores, ¿no? Ahora, muchas veces, a pesar de todo eso, y a pesar de que el paciente esté en muy buen estado físico, muy buena musculatura y siguiendo todas las instrucciones y las indicaciones médicas, sigue con dolores cuando nosotros eventualmente, como traumatólogo y como especialistas, tenemos que hacer otro tipo de procedimientos para poder aliviar el dolor. Y como causa final, eventualmente, solamente por dolor lumbar, eventualmente algunos pacientes pueden terminar incluso operados con cirugías no menores, donde ya se han agotado todas las instancias y el paciente continúa con dolor. Pero para eso tiene que uno haber agotado todos los tipos de tratamientos médicos que nosotros decimos y no quirúrgicos. Claro. Siempre la atención al médico es lo que más se recomienda, pero hay gente que vive con este dolor crónico y vive tomando cosas también para el dolor, antiinflamatorios, por ejemplo, y que vive a punta de remedios tratando de hacer que ese dolor se aminore. ¿Esto tiene algún riesgo, doctor? Primero, ¿son los antiinflamatorios algo que sirva para el dolor? Y en el fondo, ¿hasta qué punto se puede o no se puede tomar antiinflamatorios para evitar estar con ese dolor crónico? Bueno, efectivamente, lo principal es que todo tipo de medicamentos tiene que ser prescrito por el médico. Hay que tener cuidado con automedicarse porque los medicamentos no son inocuos, ¿ya? En ese sentido, habitualmente uno deja con analgésicos y con antiinflamatorios. Sin embargo, uno tiene que saber que los antiinflamatorios no pueden ser utilizados en forma permanente. El gran riesgo de los antiinflamatorios es que puedan producir daño renal o daño hepático o daño gástrico, ¿ya? Sobre todo, y la principal temor es el daño renal. Ahora, en ese sentido, por eso que es importante que sean prescritos por un médico y que vaya siguiendo al paciente cómo va evolucionando. Dentro de otros analgésicos están los análogos de la morfina, como el tramal y cosas de ese tipo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se ha producido un tremendo problema porque se ha producido una adicción tremenda a medicamentos que son análogos de la morfina, que producen finalmente adicción y finalmente crea el problema de que, entre comillas, se transforman los pacientes en verdaderos drogadictos
y están continuamente con ese medicamento y después no hay cómo sacárselo. Claro. Y eso es un problema grande, más que nada en Estados Unidos, y eventualmente acá en Chile nosotros lo estamos viviendo cada vez más frecuente. Doctor, entonces hay que tener mucho ojo con la automedicación. Claro, y cuando uno consulta, es bien frecuente también que te manden al kinesiólogo. Tengo la impresión de que también la funcionalidad del cuerpo es algo súper relevante en este caso. Y me imagino que esto de enviar al kinesiólogo tiene que ver con hacer algunas correcciones de movimiento, pero en algunos casos incluso se hacen tratamientos como estas punciones en seco, que son como una especie, no sé, puede ser equivalente como también a otro tipo de terapia. Hay gente que se hace acupuntura, que se hace otro tipo de prácticas también tratando de reducir el dolor. Sí, efectivamente. O sea, uno de los pilares del manejo, no solamente los analgésicos, sino que eventualmente la kinesiología. Uno muchas veces indica kinesiología, pero principalmente la kinesiología va más que nada enfocada en que el kinesiólogo le enseña al paciente posturas y ejercicios a futuro que el paciente va a tener que seguir realizando en forma permanente. Yo siempre le digo a todos los pacientes que si en caso que tenga un dolor crónico y se encuentra una artrosis, un disco desgastado en la columna, los ejercicios son de por vida. En pacientes muchas veces fallan que hace los ejercicios por un tiempo y después los deja de hacer. Y la gente que hace ejercicio sabe que cuando uno realiza ejercicio, ganar musculatura cuesta mucho, pero perderla no cuesta nada. Entonces los ejercicios tienen que ser permanentes. Si uno deja de hacer ejercicio, lo que ganó en 3 meses lo puede perder en 2 semanas. Así que los ejercicios son permanentes. Y respecto a lo que tú dices de la acupuntura y otro tipo de terapia, es más que nada terapias alternativas en dolor crónico, que muchas veces sí funcionan, y muchos pacientes relatan un buen alivio del dolor con ese tipo de terapias como la acupuntura, el reiki, apiterapia, etc. Ya, todos debiésemos hacer ejercicio para de alguna manera prevenir o tener una espalda y una columna que estén más fuertes frente a la posibilidad de tener estos dolores, o en el episodio agudo, subagudo, o incluso que se llegue a cronificar. Tal cual. O sea, lo más recomendable es que ojalá todos nos preocupemos de hacer ejercicio. Ojalá idealmente sería que todos estuviésemos en buena forma física, con buen peso y con buena musculatura. Eso es mi mejor recomendación. Ya, pero ahora, eso, respecto al ejercicio... Eso tiene que ver con ejercicio, no sé, de cargar peso, hacer pesas, por ejemplo, para fortalecer la espalda, o tiene que ver con ejercicios de estiramiento. ¿Qué tipo de ejercicios que estén a la mano de las personas, para que no tengamos que ir todos aquí en fisioterapia el día de mañana, uno podría hacer que ayude a que nuestra espalda en el fondo funcione mejor? Eso es lo que te iba a comentar. O sea, principalmente respecto a los ejercicios, y si uno quiere prevenir el dolor lumbar, uno tiene que preocuparse de tener muy buena musculatura abdominal. Los principales músculos a fortalecer en el tema del dolor lumbar son los músculos abdominales. Entonces, en ese sentido, inicialmente el kinesiólogo le puede enseñar algunos ejercicios, cómo realizar abdominales sin lesionarse, y después eso el paciente los tiene que seguir por su cuenta. Si el paciente no tiene el tiempo, no tiene el dinero para acudir a un kinesiólogo, eventualmente todos esos ejercicios están en la red, en la YouTube, etcétera, y se enseñan ejercicios como fortalecer musculatura. Pero como te digo, los principales músculos a fortalecer son la musculatura abdominal. Y uno de los ejercicios, o eventualmente cosas que son bastante aliviadoras del dolor, es más que nada el pilates o el yoga. El pilates ayuda mucho a tonificar la musculatura alrededor de la espalda. Por lo tanto, yo le recomiendo mucho a mis pacientes que idealmente realicen pilates, y realmente a muchos pacientes les cambia la vida. Doctor, ¿sirven las fajas, por ejemplo, para mantener una postura más recta, o no sirve de nada? Mira, la faja, existe una controversia. No controversia, sino que básicamente, ¿qué pasa con la faja? Las fajas yo las indico principalmente al paciente que está con un dolor muy agudo, o sea, muy severo, que prácticamente no se puede movilizar, pero las indico por poco tiempo, porque ¿qué pasa? Si uno deja permanentemente a un paciente con una faja, el problema que tenemos es que pierde musculatura. El paciente se deja movilizar y pierde musculatura, que es exactamente lo que nosotros no queremos que pase. No hace el mismo, en el fondo, el esfuerzo. ¿Cómo? No hace él el esfuerzo y por lo tanto no va fortaleciendo su músculo. No hace el esfuerzo. Por lo tanto, esa musculatura la tiene en reposo, o sea, y la pierde. Entonces, en ese sentido, yo la único paciente que le indico faja es un paciente que está con dolor así severo, incapacitante, pero por muy poco tiempo, o bien un paciente mayor que no tiene las condiciones o no puede hacer ejercicio y que está con un dolor importante. Pero lo contrario, lo recomendable es idealmente evitar el uso de la faja. Doctor, ¿qué pasa con el uso de tacos en las mujeres? ¿Afecta realmente a la espalda? ¿Te pasa la cuenta en algún momento? Mira, ¿qué pasa con los tacos? Los tacos principalmente lo que producen es que, en el fondo, dependiendo la altura del taco, generan que la curvatura de la espalda lumbar se genera una cosa que nosotros decimos hiperlordosis lumbar. Eso significa que la espalda se arquea hacia adelante. Claro. Y al arquearse hacia adelante, sobrecarga las articulaciones que se llaman facetas. Entonces, la gente que utiliza tacos
tiene que tener cuidado porque eso va a estar sobrecargando las articulaciones facetarias y eventualmente produciendo una artrosis a ese nivel. Sin embargo, existe gente que utiliza tacos y está acostumbrada toda la vida y nunca ha tenido un dolor. Pero sí está claramente demostrado que aumenta la lordosis lumbar y eventualmente eso podría sobrecargar las articulaciones facetarias. Ya, ¿hay alguien que está con dolor, mejor que se baje de los tacos? ¿Lo va a aliviar? ¿La va a aliviar en este caso? Mejor. Si el dolor es facetario, uno determina que la fuente del dolor son las articulaciones posteriores de la columna, que son las facetas. Claro, lo recomendable es que evite los tacos. Oiga, doctor, le voy a preguntar algo. No sé cómo planteárselo de otra manera porque va a sonar un poco personal, pero mi mamá siempre me dice... No hay problema. Me dice, a mí me duele tanto la espalda porque yo cuando tú eras chica te cargaba mucho. Y yo que ahora estoy en una etapa de mamá, claro, uno carga mucho a los hijos chiquititos, incluso no tan chiquititos, cuando tienen 2, 3 años. ¿Eso pasa la cuenta a la espalda en algún momento? Mira, eventualmente, claro, si uno está cargando permanentemente a los hijos y de una mala forma, eventualmente pudiese pasar la cuenta y pudiese sobrecargar los discos y eventualmente acelerar el desgaste de los discos. Ahora, no quiero decir que las mamás no pueden cargar a los niños, sino que sí es importante enseñarle técnicas para poder levantar a los hijos y no que sea así como un peso muerto en el fondo. No sé si te has escuchado hablar de levantar pesos muertos, pero sí tiene que ser en el fondo, idealmente, cuando lo van a cargar, contrayendo la musculatura del abdomen, cargarlo ojalá de una misma altura de uno y no flectarse en exceso hacia adelante para cargarlo. Eso no hay problema, pero hay que tener una buena técnica para poder levantarlo y con eso no debiese haber mayor problema. Pero cuando no hay esa técnica, más allá de que sea levantar a la guagua, al niño o una pesa en el gimnasio, ¿es algo que me va a provocar en el instante un episodio, por ejemplo, de lumbago, de mucho dolor? O, por eso le ponía a mi mamá de ejemplo, es algo que puede ser acumulativo en el tiempo, que en el fondo en algún momento te puede pasar la cuenta y hacer que esto se cronifique o que sea un problema más sostenido para la espalda? Ambas cosas. O sea, en el instante puede ser una mala carga de peso, basta con que uno levante mal un peso, un mueble, un televisor, un niño de mucho peso y lo levante de mala forma y eso te va a producir un lumbago agudo por un tema de contractura muscular. Pero si eso se hace recurrente en el tiempo y estás continuamente cargando esos pesos de mala forma, a futuro te va a traer consecuencias por una sobrecarga continua en los discos y desgaste eventualmente y finalmente cronificación del dolor. Ya. Doctor, leí que el cigarro está bien demostrado que tiene un impacto directo en el debilitamiento de los huesos, porque uno siempre, a cada entrevista que hacemos de salud, el cigarro siempre es un factor de riesgo para todo, pero aquí leía que está bastante constatado que tiene que ver con el debilitamiento de los huesos, de las articulaciones, incluso decían del disco. ¿Eso es así? O sea, un fumador está mucho más expuesto. Tal cual. Mira, yo soy enemigo número 1 del cigarro. Ojalá el cigarro desapareciera del mundo, porque el cigarro está implicado en prácticamente todas las enfermedades. O sea, es meterse un tóxico al organismo, o sea, es estarse metiendo un tóxico al organismo. Y mal que mal, ese tóxico va a dañar algún tipo de estructura. Y puntualmente en la columna, lo que produce el cigarro es que, en cuanto a los discos, son estructuras que tienen muy poca llegada de sangre, de flujos sanguíneos a los discos. Y a través de la sangre le llegan los nutrientes. Entonces, los nutrientes permiten que el disco se mantenga sano, ¿ya? Y sin desgaste. El cigarro lo que hace es que esos vasos sanguíneos los contrae y hace que lleguen menos nutrientes al disco y finalmente ese disco se muere porque no tiene llegada de nutrientes, no tiene una buena vascularización, que nosotros decimos. Por lo tanto, en ese sentido, el cigarro es uno de los factores que está asociado a las discopatías y el desgaste y la artrosis en la columna. Uy, ya, qué duro para los fumadores, tomen conciencia. Por no decirte muchas otras cosas que está asociado, pero puntualmente la columna eso. Incluso, es más, nosotros cuando tenemos que operar a un paciente de columna, yo habitualmente les digo que si fuman mucho tienen que dejar de fumar por lo menos un mes, porque está implicado incluso en cirugía en mayor riesgo de infección o que los injertos no peguen. Es un problema el cigarro. El cigarro, yo soy enemigo número 1 y ojalá que dejara de existir de esta fase. Bien, pues doctor, le queremos agradecer. Ha sido una entrevista yo creo que bien útil para todos quienes sufren un problema tan popular. Voy a ocupar esa palabra que suena más positiva de lo que es, digamos, que es tener dolor de espalda. Que tenga un muy buen día y gracias por todos los consejos. Igualmente para ti, que estés bien. Hasta luego. Nos vemos.